Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. El tema de seguridad hoy. ¿Cómo está registrando el plan operativo la autoridad de seguridad? ¿Cuál es el planteamiento directo para usted como ciudadano? Que le invitamos a que esté pendiente hoy de la participación de nuestros panelistas. El señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, el general Gerson Velázquez. Buenas noches, bienvenido, ministro, gusto saludarlo. Y el señor director general de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado Rigoberto Oseguera Mas. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal está? Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Muy agradecido por su invitación. Bueno, en principio, ¿cómo se está estructurando el plan de seguridad? La ciudadanía ha venido reclamando la acción por parte de la autoridad y la policía general. ¿Qué tanto hemos avanzado? Sobre todo porque ya una propuesta que ustedes llevaron al inicio del gobierno, el Congreso está listo en los próximos días para entrar a su discusión. Buenas noches y bienvenido, general. Buenas gracias, licenciado. Un placer estar aquí y poder compartir con el pueblo hondureño nuestras propuestas de seguridad, pero sobre todo poder interactuar sobre estos temas importantes para la sociedad hondureña. Bueno, en esencia creo yo que a manera de preámbulo debemos definir dónde estamos parados. La situación de violencia letal en el país ha sido de una historia de larga data. No es de los últimos días, no es de los últimos meses, sino de hace varios años. Desde el año 2012 hacia acá, hemos venido en una tendencia de reducción sostenida porque nuestro país lamentablemente llegó a tener los índices de violencia homicida más grandes del mundo. Recordemos que en ese año llegamos a tener 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y poco a poco la institucionalidad ha ido replanteando, posicionando nuevas estrategias para tratar de reducir esos índices de ese indicador de impacto que generalmente es el como más aceptado para medir la violencia en un país. Es así que en el reciente pasado, todos sabemos, hubo un gobierno que decidió implementar una medida extraordinaria, una medida de excepción que lo mantuvo durante 4 años de vigencia, como era el estado de excepción, que inicialmente empezó como un estado de excepción parcial y luego se volvió en un estado de excepción permanente. En este estado de excepción se daban ciertas, digamos, posibilidades de actuación un poco más allá de lo que el margen legal le permiten a la institucionalidad, especialmente en cuanto a la posibilidad de allanar cualquier casa, incluyendo la suya, la mía o la de cualquier persona, simplemente porque a algún policía se le ocurría, podía hacerlo. Y luego eso puso a la sociedad en un estado de alerta porque se dieron lamentablemente graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, ha venido una serie de otras medidas, digamos, de control de la violencia, tratando de apuntar a reducir estos índices delictivos. Otro aspecto importante es que el contexto en que se recibe, digamos, esta nueva administración es en un contexto todavía de un problema adicional, porque el problema de Honduras no solamente son los muertos, tenemos todavía grandes desafíos con el tema de las extorsiones. La gran justificación del estado de excepción era para atacar las extorsiones. Sin embargo, el problema todavía persiste. Otro problema social que tenemos que abordar con alguna fuerza es el tema de la producción de cocaína. Antes éramos un estado que solo servíamos como un punto de tránsito de drogas. Todos recordamos en el reciente pasado que a través de nuestras costas llegaban sendas embarcaciones llevando más de 1 tonelada de cocaína. Igualmente, nuestro país era utilizado como un centro logístico para el arribamiento de avionetas, el aterrizaje de narcoavionetas. Y esa es una condición que todavía hoy nos ha dejado una estela de violencia homicida, especialmente en estos territorios donde han actuado de manera impune estas organizaciones criminales.
¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa en el 2026? Bueno, como usted sabe, hay una reconfiguración de las fuerzas. En primera instancia, y esto es un tema contextual, todos hemos escuchado, y usted creo que lo ha mencionado en varios programas acá, la operación militar que tiene Estados Unidos en el Caribe venezolano. ¿Sabe usted que a partir de esa operación que fue a inicios de este año, las trazas aéreas con cantidades de coca que venían hasta nuestro territorio nacional prácticamente redujeron a cero? Que las embarcaciones que teníamos todas las semanas, eventos de narcolanchas llegando a la zona, casi se redujeron a cero. Producto de que en el Caribe hay un control férreo de la fuerza militar estadounidense. ¿Que no significa esto entonces que se va a descuidar este tema porque el crimen organizado se reinventa, se reacomoda? A eso voy. ¿Qué pasa con esas estructuras criminales que históricamente estuvieron al servicio de esos carteles? ¿Qué pasa con esas bandas de grupos organizados criminales que estaban ahí al pendiente de escoltar, de recepcionar, de ocultar, de llevar esa droga desde el punto de llegada hacia el mercado más importante de consumo? ¿Cree usted que ahora se dedican a actividades lícitas? Esas organizaciones se están reconfigurando. Muchas de ellas están invadiendo áreas y espacios que tenían otras bandas criminales y para desplazarlas, obviamente utilizan la violencia. No es que les dicen vamos a hacer una sociedad. Muchas de ellas se están reconfigurando. Ahora en ciertos corredores, que antes eran corredores de tráfico de droga, ahora son corredores de extorsión, ahora son corredores de robos y de secuestros. Y eso no es un tema que quisiéramos alardear, sino más bien decirle de que esa es una situación contextual de por qué se han presentado unos picos de elevación de la violencia en estos últimos meses. Sumado a esto, todos sabemos que hay alguna actividad de grupos criminales que ya estaban en los territorios, como en algunos territorios, como el tema de, con el tema de otro asunto contextual, con el tema de la operación militar en México, que dio de baja a este líder de la estructura del Mencho, obviamente hay una recomposición regional de estas estructuras. Probablemente, y esto es una hipótesis, muchas de estas hondureños que probablemente en su ruta por el sueño americano se quedaron en México, fueron parte de estas estructuras criminales. Algunos de esos inmigrantes se quedan en México trabajando no solo de manera legal, sino también en estas estructuras criminales. Y ahora probablemente han regresado a sus territorios. Y prueba de ello es que tenemos algunas microestructuras que se autodenominan carteles. No sé si usted ha escuchado en los recientes eventos de una estructura que se llama el Cartel del Diablo. Y presentan mensajes cuando hacen alguna actividad criminal, autodenominándose Cartel del Diablo al estilo de Cartel Jalisco Nueva Generación. Ese es otro elemento contextual que no ocurría en el pasado reciente. Más allá de esto, la Policía Nacional, y vamos a hablar de eso por supuesto, en estos últimos meses ha asestado duros golpes a estructuras criminales que estaban operando impunemente en unos territorios. Voy a un punto, y buenas noches, comisionado Oseguera Mas. Decía el general Gerson Velázquez de 2 puntos, de 2 hechos delictivos que estamos registrando con algún grado de frecuencia que alarman a la ciudadanía. Bueno, ya sabemos del caso de la extorsión. ¿Cómo se va a atacar? Porque aparentemente, según los datos que ustedes han cotejado, el estado de sección del último cuatrienio no fue tan efectivo en atacar este delito que se sigue dando. Pero hemos tenido unos picos de secuestro, de privación de libertad de ciertos ciudadanos que se liga a estructuras criminales que sí genera alerta. ¿Cómo lo van a manejar desde la parte operativa? Porque a usted le toca la acción que la ciudadanía está reclamando, de verles, de observar la ejecución que tienen en desmantelar el AMPA. Buenas noches nuevamente. Sí, muy buenas noches. Aquí, y dando continuidad a esa mutación de las organizaciones criminales, hay 3 dimensiones amarradas con la perspectiva o con la intención nuestra
de reformar y de obtener instrumentos jurídicos que nos permitan facilitar el trabajo. Y hay 3 dimensiones claves ahí. Una dimensión evolutiva, que es esa mutación de las estructuras criminales, como una estructura dedicada a la extorsión, al secuestro, al narcomenudeo o sus delitos conexos, evoluciona y se convierte en toda una estructura. Eso trae entonces una falla estructural del Estado. ¿Y cómo la debemos solucionar? Atacar como estructura. Atacarla como estructura, que la ley se convierta en una herramienta tan poderosa que nosotros podamos atacar todas las dimensiones, pero también que tengamos capacidades desde el diagnóstico, desde identificar cómo una estructura criminal se construye, cómo es un ser viviente, qué hace cada miembro de su constructo y qué misión desempeña cada uno de ellos. La herramienta del Estado como estrategia debe permitirnos atacarlos como estructura y desarraigarlos totalmente. Allí, en esa pretensión nuestra de tener estas herramientas disponibles, el Estado tendría capacidades o no tendría dificultades para avanzar. Eso significaría tener capacidades de allanamiento cuando toque, tener capacidades de capturar, actuar fuertemente con esta estructura, pero no solo eso, que el sistema del circuito de operadores de justicia funcione como un reloj y todas sus concatenaciones no haya ninguna falla y que finalmente esta gente sea desarraigada y que vaya a la cárcel como corresponde y paguen una pena y no tengan ninguna capacidad desde ese centro de carcelario para ejecutar una acción delictiva. En esas 3 dimensiones están focalizadas nuestras expectativas en primera instancia. Ahora, ¿cuándo se verá esa acción? Y yo le planteo esto porque quizás la costumbre, cada gobierno tiene su sistema operativo, su sistema de acción, y de pronto como sociedad nos acostumbramos a ver la presencia, a ver lo que en algún momento incluso se calificó hasta como show, ante los ojos de la sociedad. La acción como tal de la policía en operativos concretos para atacar al crimen organizado, ¿se verán así como los hemos imaginado o es otro el modelo que desde la superioridad se ha trasladado, comisionado Ceguera Mas? No, recordemos que estos son problemas estructurales, por lo tanto son problemas que están arraigados, pero las instituciones también crecen, las instituciones también tienen competencias y tienen capacidades. Entonces, estamos con la aspiración de la reforma a la ley, pero también ya las instituciones tienen capacidades de inteligencia que cada día estamos generando un crecimiento. Tenemos capacidades de investigación. Los últimos días han sido de mucho éxito en temas, sobre todo de asesinatos, de muerte de mujeres, y hemos tenido sendos casos donde ha quedado probado que los equipos de investigación han crecido mucho y técnicas muy relacionadas con la investigación científica, pero sobre todo en esa articulación con el Ministerio Público que nos puede permitir a nosotros actuar de manera rápida. Estamos aspirando a contar con herramientas que vamos a esperar, pero también tenemos herramientas muy fuertes y entre esas herramientas el mejor recurso que tenemos es el recurso humano. Tenemos gente muy preparada, pero este es un trabajo en equipo. Por lo tanto, ese crecimiento institucional ya existente va a ir concatenado con eso que aspiramos que venga, reformas y recursos. Ya vamos a ver las reformas y cómo esperan que haya una respuesta efectiva por parte de la autoridad, porque todo apunta, General Velázquez, comisionado Ceguera, que el Estado a través del Congreso les va a dar estas herramientas que ustedes han solicitado y ese puede ser un punto de partida que va más allá de lo que tienen hoy, de lo que cuentan en este momento. Ahora, a nivel de la tecnología, ¿cómo están? Porque este es otro instrumento que es fundamental en los procesos de investigación. Y usted, general, que ha estado por muchos años en la policía, lo conoce. ¿Se ha logrado avanzar? ¿Están con las capacidades para darle una respuesta a la sociedad que está reclamando?
poder salir a la calle, no al nivel que de pronto, y ojalá que en algún momento lo tengamos, que tiene El Salvador, de subirse a una unidad del transporte sin la dificultad que lo asalten, de poder visitar un lugar y dejar el carro estacionado en la calle y que no le van a tocar su vehículo. ¿Cómo ve ese proceso de vigilancia con tecnología? Bueno, le voy a contestar en una sola pregunta, en una sola palabra. Las estamos reconstruyendo. ¿Por qué? ¿Se las trastocaron o qué encontró, general? Lamentablemente hay temas que son demasiado sensitivos que no puedo abordar obviamente a través de este medio de comunicación, pero sí creo que en el tema tecnológico todavía tenemos una brecha por avanzar. Ya el señor presidente de la República está en conocimiento, nosotros estamos haciendo inversiones estratégicas de los recursos actuales del año 2026, vamos a dedicar un componente importante para invertir en ciertas tecnologías que son fundamentales para fortalecer, primero, el sistema de investigación criminal del país y segundo, el sistema de inteligencia policial, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Nuestra propuesta estratégica y tal vez un acápite alrededor de la pregunta anterior, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo más de lo mismo. Si usted se fija, ya no hay operativos en las carreteras de desgaste de jóvenes que estaban durante más de 24 horas o por lo menos 12 horas en puntos estratégicos de la ciudad solo para que los dieran. Nosotros tenemos Ustedes van más a una acción de resultado puntual y no exhibicionismo. Por ejemplo, para empezar, fuimos a una reunión a San Pedro Sula y nos dimos cuenta que allá hay unas dinámicas criminales que nosotros no teníamos mapeadas. Por ejemplo, nosotros pensábamos que en la zona norte el problema mayor era el tema de las invasiones de fincas, de las tomas de carreteras, que el puerto constantemente estaba bloqueado. Y nos dimos cuenta que además de esos problemas, además de la extorsión, hay otras modalidades delictivas que están afectando a la población de San Pedro Sula. Por tanto, implementamos con el apoyo de las autoridades locales, con el alcalde municipal, don Roberto Contreras, un dispositivo de una fuerza de intervención focalizada en San Pedro Sula. Tenemos allá cerca de 250 hombres trabajando con equipos de inteligencia, con equipos de investigación criminal y con una fuerza disuasiva para intervenir diferentes terrenos. Por ejemplo, ellos fueron los que capturaron aquella estructura criminal que mantenía en zozobra todos los bajos de Choloma, la famosa Claibona. Ellos fueron los que intervinieron los bajos de la Lima, donde estaban extorsionando a diferentes empresas del transporte de traslado de pasajeros hacia unas zonas productivas. Con ellos estamos interviniendo puntos concretos dentro de la ciudad de San Pedro Sula, donde se habían proliferado los asaltos bancarios, los asaltos a residencias. Con ellos estamos interviniendo con los equipos de investigación aquellos casos como la muerte de aquel abogado famoso que murió justo en la transición, que fue asesinado por una estructura criminal, para llevar a cabo la investigación completa y haber arrestado a toda la estructura. Con ellos se intervino el rescate, o más bien la investigación pronta y la captura de todos los responsables de aquella joven que fue secuestrada y asesinada en Las Cañeras, en la zona de San Pedro Sula, una jovencita de la zona de Progreso. Entonces, esa fuerza de intervención focalizada no son operativos ahí en las calles. Están dedicados y orientados por inteligencia para pegar duros golpes a las estructuras criminales. También tenemos en este momento una operación en Olanchito. Usted que es don Neri, es que es de Olanchito. Neri, lo tenemos. Allí esa zona ha sido una zona muy tranquila y en los últimos tiempos ha habido una proliferación de hechos criminales que son producto de esta recomposición de estos microcarteles que existían en la zona, que ahora andan cometiendo extorsiones y cometiendo diferentes delitos comunes. Ahora mismo ha caído una estructura fuerte ahí, la banda de los copanecos, que tenía en zozobra y es responsable de varios asesinatos en la zona. En este momento tenemos otra fuerza de intervención que va a iniciar sus operaciones en la zona de Sulaco, Llorito y Victoria y Oro, que son zonas que históricamente estuvieron abandonadas.
Pero, ¿por qué? Porque ahí hay una alta incidencia de delitos. Esa zona es quizás una de las zonas más peligrosas ahorita de Honduras. No por la cantidad de asesinatos que ocurren, sino por los hechos criminales que tienen eso sobra en la población y que en relación a la población tiene un alto grado de violencia y de criminalidad. Entonces, no son operativos convencionales. Si la gente está esperando que nosotros nos sigamos tomando la foto en los bulevares principales, atrasándole el tráfico y causando más congestionamiento vial, creo entonces que estamos esperando un modelo de actuación que fue muy vendido, pero que no dio resultados. Actualmente el enfoque es los territorios y microterritorios donde está la mayor cantidad de violencia. Y aquí en Tegucigalpa, ya el señor director tiene preparada una gran operación para intervenir ciertas zonas que no solamente es ir a saturar de policías, sino con órdenes de captura. Por eso hay recursos de investigación, sino con inteligencia para saber dónde están las personas que están causando mayor problemas en esa zona. Y esa fuerza es adicional a los recursos de policía que ya están en el territorio. ¿Para qué? Para no desconcentrar las tareas operativas normales y poder focalizar y atacar estructuras que producen violencia. Ahora, esas estructuras ya están produciendo hechos criminales ahorita. Eso posiblemente sea parte de estos picos que se han dado. Pero realmente, si no lo hacemos de esa forma, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Bueno, son procesos. Y ya escucharon ustedes la guía que se tiene por parte de la nueva administración en materia de seguridad. Hago la pausa. ¿Cómo se está trabajando de manera conjunta? Que ya me lo adelantó el comisionado Oseguera más, pero vamos a profundizar para que muchas de estas bandas criminales que son detenidas, que son ubicadas, no solo vayan de paseo, porque ya hay casos del pasado que se les detiene, que incluso se observan las pruebas en los operativos, pero un juez los deja en libertad. O con estas reformas que se están impulsando desde el Congreso, ¿qué va a pasar y qué esperan ellos? Después de la pausa tenemos aquí la respuesta. Seguimos esta noche al banquillo. Comisionado Oseguera más, ¿qué esperan en el trabajo articulado cuando se produzcan las detenciones, pensando en función, y ya lo vamos a poner ahí por favor, producción, de las reformas que ustedes han llevado a través del secretario de Seguridad y que ya la Corte Suprema de Justicia, por cierto, ha emitido dictamen o una opinión? Es una opinión favorable que, si bien es cierto, no es vinculante, pero al menos el operador de justicia dice que está de acuerdo con lo que ustedes proponen, comisionado. Sí, es muy importante esto que voy a mencionar. En la finalidad de las reformas, aquí encontramos 3 ejes estratégicos para desarticular el crimen organizado en esta relación. El primer eje es fortalecer la persecución penal. En esa relación con el direccionamiento técnico y jurídico del Ministerio Público, pero también en esa relación con el Poder Judicial. El segundo eje es adecuar la legislación a la dinámica criminal. ¿Qué ocurre? Que normalmente la autoridad se ve muy débil ante un proceso. Y un tercer eje es mejorar las herramientas procesales. Aquí vemos un objetivo muy potente y es el de viabilizar y blindar el trabajo operativo de fiscales y jueces. Pero no solo eso, también la protección a la víctima. Entonces, esta relación de jueces protegidos, de fiscales protegidos, de víctimas protegidas y de funcionarios investigadores haciendo un trabajo con su herramienta en la mano, producto de esta reforma, tanto la reforma del Código Penal como al Código Procesal Penal, nos da, es nuestra aspiración el éxito en la desestructuración del grupo delictivo que actúa como tal. Ahí hay un funcionamiento o un proceso muy poderoso en lo que aspiramos para atacar estas estructuras criminales. Endurecer las penas. Hay quienes han dicho, y siempre se genera una polémica, que no sirve de mucho
que por un delito después de estar o con una sentencia que ahora puede ser 15 años, pasar a 25, o la privación de por vida de la libertad, no abonen nada. Pero se han hecho los análisis ya para casos puntuales, ahora que hemos visto un aumento de los feminicidios, esa violencia hacia la mujer, el atentado en contra de una autoridad que esté en la defensa, qué sé yo, puede ser una institución del Estado, en un operativo que a veces se ve limitado en una actuación porque en caso de acción termina preso y no hay esa defensa y esa salvaguarda que todas las sociedades en la lucha contra el crimen organizado, comisionados, la han implementado. Y aquí se han generado siempre mucha polémica, pero veamos el ejemplo del vecino El Salvador. Han tomado algunas medidas que han sido efectivas. ¿Cómo han registrado eso puntualmente ustedes, comisionado Ceguera? Es que a la par del endurecimiento de las penas debe ir ese blindaje de los funcionarios, pero en esa posición terminal de ese círculo de operadores de justicia, que es el sistema penitenciario, se debe garantizar con el endurecimiento de las penas la incapacidad o la inmovilización de este individuo que ha sido acusado como tal y sentenciado para que no pueda actuar desde las cárceles. Y ese endurecimiento de las penas debe de ir a la par un fortalecimiento del sistema penitenciario. Hemos visto, realmente debemos de ser muy conscientes que el sistema penitenciario no ha presentado problemas en los últimos años, pero este tipo de procesos de reforma debe alcanzar a todo el circuito de operadores de justicia. Si hay una fisura en los operadores de justicia, muy seguramente tendremos casos que no prosperan como deben de prosperar y tendremos una desconfianza, pero no lo vamos a permitir. Vamos a garantizar que el círculo se haga fuerte, que el círculo tenga garantías de que cada parte de ese cuerpo, que son los operadores de justicia, cumpla su parte. La reforma tiene un peso espectacular en ese sentido. ¿Qué debe esperar el pueblo hondureño una vez que el Congreso les dé este instrumento, General Velázquez, más allá de la planificación que se tiene ahora mismo? Bueno, mire, la verdad es que este instrumento pretende, como bien dijo el señor director general, darle más herramientas o una, digamos, capacidad de mejor actuación a las autoridades en el cumplimiento y en la persecución del delito, en el cumplimiento de la ley. Yo creo que lo que podemos ofrecer es que una vez que esté vigente la reforma, una vez que se apruebe y se tenga vigencia, la Policía Nacional podrá actuar de manera más enérgica en contra de los grupos criminales organizados que están causando terror a la población. Actualmente, para que usted sepa, hay ciertos criterios. Por ejemplo, el periodo de detención. La Constitución de la República establece que es de 24 horas. Y excepcionalmente se puede extender hasta 48 horas si concurren ciertas circunstancias. Con la reforma, ¿qué espacio les abren? Porque aquí la investigación va a ser fundamental para la presentación de pruebas. Por ejemplo, eso le iba a decir. Vaya, imaginémonos un caso hipotético. Nosotros venimos de una investigación compleja donde hay varias personas que se van a procesar, se capturan en flagrancia y hay que hacer toda una documentación rápida para en menos de 6 horas ponerla a la orden del Ministerio Público. Y probablemente no lleva todos los argumentos y justificaciones legales para que tengan peso. En la actualidad, usted tiene que pedirle al fiscal que el fiscal convenza al juez para que le amplíe el término de detención de 24 a 48 horas. Con la reforma esperamos que si se presenta un caso de extorsión, de inmediato se autorice la ampliación del término de remitir al detenido no en 24 horas, sino en 48 horas. Por decir un ejemplo. Hay otros temas que puntualmente toca la reforma y es que se aumente las circunstancias agravantes de la pena. No es que aún pedimos aumento al delito per se, sino que se pretende de que hay ciertas conductas
que deben ser agravadas. Por ejemplo, aquel que utilice menores de edad, aquel que utilice personas minusválidas o con problemas de movilidad o con problemas de discapacidad, aquellas personas que estando en su círculo de confianza, digamos, y tengan acceso a información privada, puedan servir de contacto de los criminales para poder cometerle el delito. Entonces, en esas circunstancias se agrava la pena, no se aumentan, se agrava la pena con unas circunstancias adicionales. También la reforma permitirá que no estemos revictimizando a las personas que son objeto del delito, sino que simplemente con las primeras diligencias procesales no tenga que estarse llevando a diferentes instancias al denunciante para que pueda comparecer en diferentes sedes y en diferentes instancias judiciales. Hay elementos adicionales que van orientados también al tema de la declaratoria de organizaciones terroristas de ciertas estructuras criminales. Obviamente con el acuerdo unánime del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Eso nos va a permitir, por ejemplo, poder actuar con mayor rigidez en cuanto a la persecución de sus cuentas, también en cuanto a la persecución y, digamos, diligencias judiciales como los allanamientos, que podrían ser más fácilmente argumentados y convalidados con la autoridad judicial correspondiente. Entonces, es una serie de elementos que van a servir de herramientas para que la policía pueda actuar más enérgicamente en contra de estas estructuras criminales que tanto daño están poniendo, especialmente en relación con la extorsión. Bueno, aquí hay otro elemento y es el factor económico, los recursos. Ahora que el Congreso se apresta a discutir el presupuesto general de la República, este es un factor clave porque en nada se va a contribuir si se tiene el esfuerzo del personal, el respaldo de la reforma, si no hay recursos. ¿Cómo esperan lograr una asignación efectiva, señor ministro, para que todos estos planes marchen de forma efectiva? Bueno, definitivamente uno de los grandes desafíos, y considerando el contexto nacional y la realidad nacional, producto de todas estas circunstancias exógenas que nos han afectado, como el tema de los altos costos del combustible producto de la guerra, creo que es todo un desafío el poder contar con los recursos que idealmente necesitamos. No obstante, tenemos el compromiso del señor presidente constitucional de la República de que en el tema de seguridad van a haber los recursos adicionales para hacerle frente de manera directa al crimen organizado. En el presupuesto ordinario, nosotros tenemos una serie de, digamos, de componentes que son fortalecidos. Pero uno de los principales componentes que requerirán esfuerzo adicional extra presupuestario es la inversión en tecnologías y otros recursos estratégicos para atacar la criminalidad de manera contundente. Y hablo de actualización de sistemas de información, de plataformas tecnológicas que nos permitan ser más eficientes para producir inteligencia y para producir prueba técnica que nos permita poder ser más efectivos en el combate del crimen. ¿Qué le dicen a la población sobre este elemento, comisionado Ceguera, más que toca el señor ministro? Porque se ha generado mucha incertidumbre desde la administración anterior, que se buscó la aprobación de esa reforma para permitir también la vigilancia en estas plataformas, que ahora son muy, pero muy, utilizadas por el crimen organizado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Hasta dónde le van a permitir a la ciudadanía que confíe? Que no es que los van a espiar, porque así se generó el temor al cambio desde el pasado. ¿Qué se busca cuando se requiere el chequeo de una línea telefónica? Yo quiero garantizarle a la población que no tiene que tener ningún temor, porque son procesos muy rigurosos. Hay fiscales especialistas en este tema, hay investigadores que presentan las peticiones, hay jueces que resuelven, que están vigilando, hay operadores responsables de este tema y esa integridad de información está garantizada. Pero a quien no está garantizada es aquellas personas que en esas atribuciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tengan declaratorias de asociaciones terroristas. Allí sí hay problema. Esas personas que pertenezcan a un grupo delictivo organizado y que sean declarados como tales,
allí sí va a aplicar ese proceso de intervención de comunicaciones, porque eso abre las puertas para intervenciones e incluso para medidas excepcionales, entre las que podemos hablar allanamientos, detenciones, sin orden previa, pero con la aprobación posterior de un fiscal y un juez con una convalidación, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que todo está protegido en el marco de la ley. Y estaba revisando aquí de la propuesta que esa pasa a tener penas que pueden ser hasta de 30 años. Es correcto. Una organización declarada como tal sí va a sufrir la persecución del Estado como tal. Va a sufrir una persecución permanente, porque son los generadores de inseguridad, son los generadores de homicidios, son los generadores de que la población más vulnerable esté en una condición deplorable. Ellos sí van a sufrir persecución y a ellos sí se les va a perseguir en todas sus modalidades, incluso la transversalidad de la persecución financiera y de todo lo que ellos tengan en posesiones. Esa es una lucha sin cuartel que van a sufrir estas estructuras que sean declaradas como tal. Cuando el Congreso le dé esta herramienta, que por cierto va casi paralelo porque en las próximas horas discuten el presupuesto y viene esta reforma que reiteramos ya, la Corte Suprema de Justicia emitió su opinión favorable. ¿En cuánto tiempo esa acción la va a sentir ya el pueblo, que les va a decir a ustedes, siento que hoy se arrancaron, que hoy se está activo y que incluso le genere la confianza, que ese es el otro gran aliado que como autoridad las policías del mundo tienen, además de la tecnología que hablamos, es porque no se puede ver todo, pero el humano muchas veces ve y calla, y aquí puede ser fundamental ese aporte de la ciudadanía reportando el delito, como pasó hace algunos días. Recordamos lo de Santa Cruz, lo del sector de Taulabé, que además de la tecnología, muchos ciudadanos reportó cómo se había registrado el secuestro de un menor, y ustedes intervinieron y se detuvo a los captores, señor ministro. Bueno, yo creo que hay que considerar que esto no es digamos, una bolita mágica. No es que con la reforma ya se cambió el sistema y tenemos que ser responsables en esto. Hay procesos. Para implementar este tipo de acciones hay que hacer ajustes presupuestarios, reformas en el presupuesto, modificaciones presupuestarias para hacer inversiones en tecnología, pero también capacitación, organización. Nosotros ya hemos estado en este momento en un proceso de diagnóstico institucional, hemos estado certificando cierto personal clave que va a ser empeñado en estos procesos para que la gente tenga la confianza de que es gente que pasa pruebas de confianza, que se le ha hecho una investigación, que no es un policía común el que va a estar detrás de estos procedimientos, pero más allá de eso se va a requerir de implementar acciones en función de las capacidades y recursos que se tengan. No, como le digo, sería importante decir, al día siguiente vamos a capturar toda la banda, la Mara tal o la banda X. Eso requerirá de un proceso de inteligencia con recursos de inteligencia, y para eso hay que adquirir esos recursos de inteligencia, pero también con un proceso de investigación que lleva aparejado el debido proceso. Para eso estamos ahora en un proceso de reorganización institucional. Hemos seleccionado un selecto grupo de personas que están pasando por pruebas de confianza, que estamos capacitando para tenerlos a disposición una vez que entre en vigencia la reforma. Como dijo el señor director, no es que esto va a perseguir o es que nos da el cheque en blanco para poder que es la varita mágica para resolver. Intervenir todos los teléfonos, algo así. No, no estamos pidiendo esas facultades. Ya la ley establece cuáles son los presupuestos para que se pueda autorizar una intervención telefónica. Eso no se modifica, siempre hay control judicial, orden del juez y todo. Para el tema no vamos hasta ese nivel, sino lo que vamos a invertir es en otros recursos y tecnología para poder identificar los miembros de estas estructuras y perseguirlos con más fuerza. Imagínese usted, con el estado de excepción se podría allanar cualquier casa. Un policía simplemente se paraba en la orilla de su bloque y decía, voy a allanar de la 1 a la 10ª.
Ahora nosotros tenemos la obligación de establecer una investigación previa y definir, voy a investigar a este ciudadano que supuestamente vive en esta residencia y le voy a identificar a ver si verdaderamente es parte de una estructura criminal. Y será contra él que vamos a proceder. Y en ese sentido es que va el tema de la reforma. Tratar de darle mayores herramientas a la policía para poder actuar en un modelo de seguridad democrático, fortalecido, pero sobre todo que sea, que respete las garantías constitucionales. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos con el secretario de Estado en el despacho de seguridad y el director general de la policía en Honduras. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Qué va a pasar, señor director, con el tema de las medidas distintas a la prisión? Porque hay muchos detenidos que el juez, si está dentro de su prerrogativa, los manda a casa. Pero no tiene la policía la capacidad para estarles vigilando, para estar detrás de ellos y saber que están donde el juez los mandó. Aquí vamos a utilizar 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, vamos a fortalecer nuestros procesos. Nuestros procesos están construidos con 3 dimensiones. Un proceso de planeación para definir recursos, definir el caso, un proceso de despliegue, que es cuando hacemos todas nuestras diligencias investigativas, y un proceso de ejecución cuando llegamos a las capturas. Vamos a garantizar que nuestros expedientes tengan una base científica para que no haya ninguna duda de que un operador de justicia, distinto al policía que participa en la investigación preliminar de delito, que es aquí donde entra el Ministerio Público, que nos dirige desde el principio, y el juez tenga alguna falla, que esos sean procedimientos fuertes, sólidos, como le dije, con base científica. Y lo otro, vamos a mantener una coordinación permanente con todos los operadores de justicia, conocimiento, que esa es una de las partes transversales para el éxito. Usted puede actuar en muchas dimensiones, pero si usted tiene investigadores con mucho conocimiento, ellos van a construir cosas que les van a permitir que el final de todo esto sea éxito. Por ese camino vamos a transitar y vamos a garantizar que todo tenga una conclusión como corresponde. En el caso de los antisociales, de las maras y pandillas, deben tener los beneficios de defenderse en libertad cuando estamos hablando de casos que la sociedad pide mano dura, general, o deben ir a prisión. No, claramente tienen que ir a prisión y a un centro de detención de máxima seguridad. El problema no radica en esta población. Yo creo que ha habido una historia alrededor de la dinámica administrativa de los centros penales. Lamentablemente, gran parte de las personas que caen por el mismo sistema judicial en la cárcel son mezcladas con estos reos de alta peligrosidad y más bien las pandillas los reclutan. Y algunos de ellos, después de entrar por un delito de bagatela, se convierten en parte de la estructura criminal. Y hay infinidad de casos. Hay infinidad de casos donde una persona, por ejemplo, por un delito, fue sentenciado por un delito como homicidio imprudente con dolo eventual, que produjo una muerte de un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Luego lo introducen al centro penal, lo mezclan con estas estructuras criminales y se vuelve parte de. Entonces, la idea es tratar de focalizar la prisión preventiva y las medidas de control más fuerte contra los grupos criminales y los sujetos que están en estas estructuras que inclusive están causando daño desde el interior de los centros penales. En este sentido, hay una propuesta del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de tratar de reactivar primero la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que es coordinada por la Corte Suprema de Justicia, pero en la que participan Ministerio Público, policías y otros actores de la Administración de Justicia, para poder hacer una revisión de todos estos procesos, para poder analizar todas aquellas figuras delictivas que están siendo aplicadas de manera arbitraria por algunos funcionarios judiciales o quizás que no deberían tener derecho a libertad o a una medida sustitutiva. Es decir, aquí podemos decir que va a haber mano dura, o sea, es de la intención que plantean. Claro, y mano dura, pero contra los criminales que causan más violencia. Pero también vamos a tratar de ser
de alguna forma coherentes con la gravedad de los delitos que cometen. No pueden estar sometidos al mismo régimen penitenciario una persona que comete un delito como extorsión que una persona que comete un delito de bagatela. ¿Por qué? Porque al final ha ocurrido, hay pandilleros, confesos, sentenciados, que están en cárceles que no son de máxima seguridad y al revés, personas que no deben estar en cárceles de máxima seguridad. Entonces, la idea es ordenar el sistema, si es posible tratar de descongestionarlo de estos casos que se llenan los centros penales para tener mayor capacidad de fortalecer el sistema y desarrollar módulos verdaderamente de máxima seguridad con pandilleros y con otro tipo de, digamos, actores criminales de criminalidad organizada. ¿Qué va a pasar con los centros de rehabilitación o las correccionales de menores? Porque muchos de estos grupos de crimen organizado se nutren del menor que se convierte en un infractor, comisionado Ceguera más, pero al final cuando se envía a estos centros va de paseo. Prácticamente va a aprender, incluso se ha dicho, más de criminalidad. Ahora, ¿cómo está la visión para el resguardo en este eje mancomunado con otras instituciones que me ha hablado hoy? Sí, tenemos que fortalecer nuestro foco en este grupo de población que es de mucha protección por la normativa internacional y porque son considerados niños. Sin ninguna duda nosotros tampoco podemos romper la norma en ese sentido, pero debemos de tener mucho foco. ¿Qué ¿Y se ha participación pensado tiene? a futuro en el marco de todos estos cambios? Porque el mundo va evolucionando en llegar incluso hasta pensar en la reducción de la edad punible, que va a implicar desde luego hasta denuncias de tratados internacionales, porque, por ejemplo, en El Salvador, ahí ahora de 12 años en adelante va preso, así lo decidió el vecino país. ¿Se han considerado ver a futuro todos estos cambios, comisionado? Sí, es que vivimos en un mundo de constante cambio y complejidad, pero ese tema también es un tema muy delicado que levanta muchas expectativas y perspectivas en organismos y de todo tipo de estructuras de sociedades o de grupos que protegen la niñez, y debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido. Creo que nosotros debemos en focalizarnos o enfocarnos en hacer un trabajo fino, en hacer un trabajo expedito, en hacer una investigación eficaz y eficiente, y tener mucha observación de todo grupo que participe en estos hechos delictivos, y estar observando que estos organismos que cuidan de estos jóvenes también cumplan para que ellos tengan o puedan platicarlo rehab, rehabilitación, reinserción, y no tengamos más bien un joven que es mucho más violento. Muy bien, hago la pausa y luego venimos aquí al cierre con el secretario de Seguridad y el director general de la policía. Quizás, o cuando ustedes tengan a bien, aquí estamos a la orden para hablar de este tema que le interesa a toda la ciudadanía. Solo me llaman y hacemos otro programa. Perfecto. Hay un cuadro ahí que quiero que me lo explique, general Velázquez, sobre cómo ha variado la incidencia delictiva. Por favor, producción, si lo ponemos para que el señor ministro nos explique aquí este comparativo del 2025 y 2026. Ministro. Bueno, ahí donde vemos esa línea, digamos, punteada que se ve en la parte de abajo, es comparativo de los homicidios ocurridos durante los años 2024, 2025 y 2026. La línea roja 2024, la línea negra 2025 y amarilla 2026. Mire usted el comportamiento mensual de la variable homicidios. Si usted se fija, hay en los diferentes años picos altos, hay meses altos. Esta variable, como cualquier otra variable numérica, se comporta de una manera como las olas del mar. Hay olas altas, luego una meseta y luego vienen unos picos bajos. Si usted se fija, en el caso nuestro de la administración 2026, ahí podemos ver la parte amarilla, tuvimos un pico alto en el mes de marzo. ¿Por qué? Sin embargo, déjeme terminar la exposición y le contesto. En el mes de marzo se dio un leve aumento de la incidencia. Eso no significa que la incidencia está en crecimiento durante todos los meses.
Igualmente, en el mismo mes de marzo, si ustedes fijan, en el año 2024 tuvimos ese mismo comportamiento. De igual forma, en el año 2025, el mes de mayo hubo un fuerte incremento, igualmente en el mes de julio. Entonces, actualmente existe la presunción de que porque hubo un aumento leve durante el mes de marzo, es que quiere decir que aumentó la violencia homicida en el país. Es un pico, como ha ocurrido en todos los meses del año en los otros años. Y usted ve ahí los indicadores. Y cabe decir algo más, licenciado. Ahí estamos tomando, por cierto, los datos registrados en el sistema estadístico policial del año 2025 que aún no han sido validados por el Observatorio de la Violencia. Parto de la buena fe de que efectivamente están correctos, aunque según informes que tenemos hay unas cifras que van a cambiar. Ahora, ¿por qué aumentaron? La recomposición del crimen. Hay ciertos elementos criminales que ahora están dedicados a la extorsión y están causando más terror en algunas poblaciones, principalmente lo que le decía, en el corredor del narcotráfico. Antes no había extorsión ahí, ahora están extorsionando algunas estructuras empresariales, inclusive en ese sector. E igualmente hay un desplazamiento de las microorganizaciones de microtráfico en algunos municipios, especialmente en la zona de Sulaco, en la zona de Llorito, en la zona de Lloro, Victoria y Olanchito. Muy bien, gracias, general, y le reitero que cuando quiera volver estamos a la orden. Comisionado Ceguera Más, hoy han regresado las manifestaciones en el centro de la ciudad capital, disturbios, y la policía se ha visto obligada a lanzar gases lacrimógenos. ¿Qué conocen de eso y cuál va a ser el actuar al presentarse acciones donde se lanzan piedras y la policía se ve obligada a defenderse? Bueno, vimos una conducta no justificada de estos jóvenes, porque incluso el problema por el que asistían al Congreso Nacional ya había sido solucionado, y podemos creer incluso que estos jóvenes estaban con otros objetivos en el lugar. No había ninguna razón para que actuaran de manera violenta. Y hay una situación muy importante. La ley nos autoriza a actuar con fuerza cuando tenemos que proteger a otras personas. Y es importante que personas que tienen este tipo de conducta sepan que la autoridad va a actuar con tacto, pero con el cumplimiento estricto de la norma. No vamos a permitir este tipo de desórdenes y, claro, somos respetuosos de la ley, pero no hay necesidad de que este tipo de conductas se manifiesten. Igual lo que mencionábamos en los estadios, queremos que las personas visiten el estadio con su familia y no vamos a permitir desórdenes en los estadios. Vamos a garantizar el orden y vamos a actuar como la ley lo prescribe y a hacer lo que nos corresponde como autoridad. Y este es un buen punto, ya que estamos cerrando esta noche al banquillo y reciben los amigos de Fútbol a Fondo. Es oportuno que el propio director general de la Policía Nacional de nuestro país, el comisionado Rigoberto Ceguera Más, revela que donde hayan acciones, donde hayan disturbios y acciones que pasen la línea, actuarán. La policía va a actuar como corresponde. Para eso tenemos los elementos definidos y entrenados para ese tema, y vamos a garantizarle a las personas que puedan ir a ver los partidos con tranquilidad. Es decir, pueden incluso haber detenciones. ¿Qué pasa cuando andan encapuchados? Que es una norma, una conducta que ya se tomó, que se van a las manifestaciones, bueno, y al amparo de taparse, de no saber quién es, cometen delitos. Ya tenemos una normativa y la ley prescribe exactamente ese tipo de comportamientos. Nadie puede entrar con la cara tapada a un estadio. Ya la norma lo define, ya la norma establece los comportamientos y también define las sanciones para ese tipo de comportamientos. Así que vamos a aplicar la norma. Gracias. El comisionado Rigoberto Ceguera Más, director general de la Policía Nacional, y el general en condición de retiro, secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, con nosotros al banquillo. Buenas noches.